Muy buenos días. El día de hoy vamos a comenzar con la primera clase de química que se titula El número de Avogadro. ¿Ya? Vamos a entender cuál es el número en donde se aplica. ¿Ya? Primero, nosotros tenemos que entender la terminación mol. ¿Ya? El mol es la unidad química, esta unidad solo se estudia en química, que nos determina cantidad de sustancia. Voy a anotar por acá. Mol nos define como la unidad química que nos determina cantidad de sustancia. Entonces, dentro de la química, nosotros vamos a utilizar este concepto, ¿ya? Mol. Solo vamos a usar acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros dentro de la química vamos a usar cantidades muy grandes de números y el mol nos ayuda a minimizar esas cantidades de números. Pero como nosotros no vamos a la tienda y compramos un mol de papa, un mol de tomates, un mol de lechuga, sino que más bien vamos a comprar y aplicamos son las libras, los gramos o los kilos. Entonces nosotros tenemos que saber hacer la equivalencia entre mol y gramo, ¿ya? Y también tenemos entonces la equivalencia de los moles con los átomos, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí nos hace otra definición, nos dice que el mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas cantidades elementales, es decir, cantidad de elementos, como átomos hay en 0,12 kilogramos de carbono 12. O sea, el carbono 12 es el elemento que se usó como base para determinar las cantidades de los demás elementos, ¿ya? Sin embargo, nosotros aquí lo que tenemos que ver es dentro de la tabla periódica el número de masa, ¿ya? Que si usted va a buscar su tabla periódica, busque el número de masa o peso atómico o masa atómica, tiene varios nombres, pero todos nos definen lo mismo, ¿no? El carbono es 12. Entonces, a partir del carbono 12 se empezaron a tomar cálculos para los demás elementos, ¿ya? Entonces, el número de moléculas en un mol, moléculas cuando estamos hablando de compuestos, o átomos cuando estamos hablando de un elemento, entonces está definido por el número de Avogadro y lo vamos a determinar con Na. O sea, Na, número de Avogadro, y es este número. Ya nosotros vamos a usar 6,022 hasta el 22 por 10 a la 23 moléculas, vuelvo y repito, en el caso de que sea un compuesto, o átomos en el caso de que sea un elemento. ¿Sí? Entonces avanzamos. El número de Avogadro nos va a definir la cantidad de átomos, electrones, iones, moléculas que hay en un mol. Además, vamos a poder con este número hacer las conversiones de gramos a moles, de moles a átomos o molécula y la unidad de masa atómica, que es el peso atómico. Entonces, aquí, por ejemplo, eh, si yo tengo un mol de una sustancia, ¿verdad? Siempre voy a tener
siempre de cualquier sustancia que yo tenga un mol, siempre voy a tener el mismo número. Por ejemplo, si yo tengo un mol de ácido sulfúrico, ¿cuántas moléculas tengo allí? Porque ácido sulfúrico es un compuesto. Entonces voy a tener 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ya? Suponiendo que yo tengo un mol, de un elemento, ¿ya? Que yo tengo un mol de, de hierro. Ya aquí les pongo el símbolo. Que yo tengo un mol de hierro. Igual voy a tener la misma cantidad. Siempre el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23. Recuerden que el 23 es exponencial, ¿no? En este caso no voy a tener moléculas, sino que voy a tener átomos, ¿ya? Porque estoy hablando de un elemento, ¿sí? En el caso de que estemos hablando de iones, supongamos que tengo ion cloro, ¿ya? Le coloco aquí un negativo para entender que es iónico, ¿ya? Entonces, si yo tengo un mol, siempre un mol de cualquier sustancia en la presentación que esté, siempre va a tener esta cantidad, ¿ya? Y este número nos va a permitir hacer conversiones de unidad. Igual voy a tener 6,022 por 10 a la 23, en este caso iones, ¿ya? Entonces, lo que yo pretendo en la clase del día de hoy es que ustedes puedan aplicar el número de Avogadro en cualquier situación que se amerite, ¿ya? Entonces, toda la cantidad de sustancia, todo lo que equivale a un mol de cualquier cosa, sea compuesto, sea elemento, sea ion, sea partículas, entonces vamos a hablar de que estamos de este número. Si ustedes lo buscan, es un número sumamente grande, ya es un número muy, muy grande. Fíjense en pantalla tenemos un ejemplo que la equivalencia de este número de Avogadro es enorme y equivale al volumen de la Luna dividido en bolas de 1 milímetro de radio. Entonces, imagínense la cantidad, es enorme. Y obviamente, recuerden que los átomos son pequeñísimos y que tenemos millones y millones de ellos en la materia, en toda la materia que ocupamos en el planeta. ¿Ya? De todas maneras, si usted tiene alguna duda con la aplicación de este número, por favor hágamelo saber para poderle explicar de alguna otra manera, porque para eso estamos, ¿ya? Entonces seguimos avanzando. El valor del número de Avogadro, ¿cómo lo hicieron para determinarlo? ¿Ya? Lo determinaron porque era la cantidad de átomos que estaban en 12 gramos de carbono 12, ¿ya? Y lo elevaron a la potencia 23, ¿ya? Según los cálculos matemáticos que pudieron realizar. El número de Avogadro recibe precisamente este nombre porque fue Amadeo Avogadro quien estableció que un gas, o sea, él estudió todo lo que eran los gases y dijo que el volumen de un gas era proporcional al número de átomos o moléculas que él presentaba. Entonces, por ejemplo, acá tenemos hidrógeno, ¿cierto? Entonces, aquí había unas moléculas de hidrógeno, aquí había unas moléculas de cloro, ¿ya? Y que el volumen de ellos era proporcional a la cantidad de átomos que ellos tenían. Y de ahí entonces él sacó cantidad de moléculas de hidrógeno más cantidad de moléculas de cloro y va a tener 2 veces esa cantidad, ¿ya? Obviamente porque yo no, recuerden,
la ley de la conservación de la materia, que la materia no se crea ni se destruye, solo la transformamos. Entonces yo no puedo desaparecer el hidrógeno ni el cloro. Se transforma en una nueva sustancia, pero ahora dobla la cantidad de volumen. ¿Sí? Y entonces a partir de allí, al estudiar a los gases, él estableció este número que nos permite definir. También nos permite hacer las conversiones, que eso va a ser la siguiente clase, donde vamos a hacer ejercicios para hacer el cálculo de masa molar, la masa atómica la tenemos en la tabla periódica y los gramos, ¿ya? Entonces, recordemos que es su valor, ¿ya? Vamos a redondearlo. Recuerden que estaba toda una gran cantidad de números, entonces vamos a trabajar con este número aquí redondeado. 6,023 por 10 a la 23. ¿Y cuáles son las propiedades? Entonces, dentro de la materia vamos a tener la propiedad que la masa molar de un compuesto es la masa de un mol, ¿ya? ¿A qué es? ¿Cómo se define esto? De la siguiente manera, ¿ya? Vamos a tener por ejemplo, voy a utilizar en esta ocasión un elemento. Ustedes deben buscar la tabla periódica, deben tener tabla periódica para poder que puedan ver de dónde estoy sacando los números. ¿Ok? Suponiendo el sodio. Sodio, usted va a buscar su masa atómica y el sodio tiene 23 gramos y estos 23 gramos, busquen de diferentes elementos. El hidrógeno es 1, el sodio es 23, el carbono es 12, el nitrógeno es 14, el oxígeno es 16. Busquen el número. Si no le aparece el número entero, tienen que aproximarlo, ¿ya? Según las reglas matemáticas. Entonces, esa cantidad de materia siempre va a estar en un mol, ¿ya? Y un mol, recuerden que siempre también va a equivaler al número de Avogadro, a 6,023 por 10 a la 23. En este caso estoy hablando de sodio, que es un elemento, entonces vamos a hablar de átomos, ¿ya? Entonces, repito, usted busque la tabla periódica, ¿ya? Busque los gramos de cualquier elemento, ¿ya? Para que usted empiece a ejercitarse en esto. Entonces, va a buscar, en este caso, busque sodio para que confirme el valor y puede buscar unos 5 elementos más y va a poner que esa cantidad de gramos siempre está en un mol, ¿ya? Por eso es que se llama gramos mol y eso es lo que llamamos masa molar, es decir, los gramos contenidos en un mol de un elemento, ¿sí? Entonces, ese mol siempre va a equivaler a esta cantidad de partículas, en este caso átomos, ya siempre. Y con eso entonces vamos a finalizar la clase de hoy. Trate usted de hacer los ejercicios que ya les voy a dejar de deber para que usted pueda seguir avanzando en la comprensión de este número. Entonces, que puedan tener un excelente día y que puedan aplicar el conocimiento dado el día de hoy. Nos vemos entonces.